Como os mencionaba, vamos a leer un texto en el libro de Job, en el capítulo 31, versículo 14, en el que este hombre dice: ¿qué haré cuando Dios se levante en el juicio? ¿Y qué le responderé cuando me pida cuentas? ¿Qué le responderé cuando me pida cuentas? Como ya anunció la semana pasada el pastor Miguel con Ana, su mujer, han ido a tomar unos días de descanso aprovechando el puente de este jueves pasado para estar en Barcelona, y él me pidió que compartiese hoy la palabra. Y meditando durante esta semana, me venía a la mente este texto que creo que es muy interesante, porque hay algo que muchas veces no nos damos cuenta, y es que todos tenemos una sola vida. Tenemos una sola vida que vivir. Es decir, no somos reencarnables como alguna gente piensa, sino que tenemos una vida que vivir y tenemos que decidir y pensar seriamente en cómo la queremos vivir. ¿Bien? Job, en medio de todas las circunstancias que estaba viviendo, no se le olvidaba que es importantísimo tener presente que un día todos, tú y yo, nos tendremos que presentar delante del Señor. Y que tendremos que darle cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. De eso no nos podemos escapar ninguno. Nos gustaría eludirlo, pero no nos podemos escapar. Es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar. A veces vivimos de tal manera que en esa manera de vivir que nos hemos dado en nuestra sociedad, hacemos que la vida parezca que nos la hemos ganado. Que lo que tenemos es porque nosotros somos muy listos, somos muy guapos, ¿no? Esa tremenda y equivocada frase de L'Oreal de porque yo lo valgo. Parece que muchas veces vivimos así. A mí me venía a la mente cómo Dios le avisó a Israel en el desierto, en Deuteronomios capítulo 8, cuando le dijo: cuídate de no olvidarte del Jehová tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multiplique la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y me encanta que el Señor sigue diciendo: Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es, le vuelve a decir, quien sacó para ti agua del duro pedernal. Y repite: Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habías conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. Y dice:
No sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Fijaos el aviso tan serio que Dios le da a su pueblo. Ten cuidado. Porque la vida muchas veces nos la planteamos como el hecho de conseguir cosas, de adquirir bienes, de estar saneados económicamente. Y nos equivocamos. Hay cosas mucho más importantes que esas. Y en eso tenemos que prepararnos. A veces, como en el caso de Job, nos vienen reveses en la vida. Y en medio de los reveses podemos volvernos contra Dios y decir, Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí o por qué has dejado que esto me pase? Parece que nosotros tuviéramos que ser especiales. Como si las cosas que les pasan a otros no nos pudieran pasar a nosotros. Yo digo siempre, cuando la gente se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Que se pregunte, ¿y por qué no me puede pasar a mí? Porque tú eres tan normal y tan natural como cualquier otro. Y la vida a veces nos trata bien y en otras ocasiones nos trata mal y de vez en cuando muy mal. Una de las cosas que me planteaba en esta semana y que creo que es interesante es en torno a qué te planteas tú tu futuro. ¿En torno a qué? Porque en torno a lo que decidamos planificar nuestro futuro inmediato o más distante, determinará en mucho nuestro grado de satisfacción delante de Dios y también nuestra tranquilidad al pensar en presentarnos delante de Él. Porque evidentemente a nadie le gustaría presentarse delante de Dios con las manos vacías, ¿verdad? Yo analizaba que hay al menos 3 formas en que nos podemos plantear nuestro futuro. Primero, alrededor de uno mismo. Segundo, en clave de iglesia. Y tercero, en clave del reino de Dios. 3 formas distintas de enfocar lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir, para lo que queremos vivir y qué es lo que Dios está esperando de nosotros. La persona que plantea su vida alrededor de uno mismo, o que podríamos llamar que se organiza la vida en clave personal, es exactamente igual a aquella que Jesús definió en Lucas 12, cuando habló de aquel hombre que hablaba con su alma y le decía, o se decía a sí mismo, alma mía, muchos bienes tienes acumulados y ya tienes resuelta la vida para muchos años. Come, descansa, bebe, pásatelo bien. Esa es una manera de entender la vida. Que bueno, para algunos
es a todo lo que aspiran. Yo no quisiera quedarme ahí. Yo creo que Dios tiene planes mucho más ambiciosos para nuestra vida. El que plantea su vida alrededor de sí mismo piensa prácticamente y solamente en él mismo y en lo suyo. Nunca en lo de los demás. Mi casa, mi familia, mis hijos, mis finanzas, mis. Todo lo mío. Parece que ese es el centro de la vida. Yo y lo mío. Piensa en su bienestar, es decir, en tener todas las necesidades cubiertas, en estar cómodo y, como decía un rey, tener la capacidad para no negarse nada que se le apetezca. ¿Habéis escuchado eso que se dice? Yo, si se me antoja comprarme esto, me lo compro, porque tengo dinero suficiente para comprármelo. ¿Lo habéis oído? Lo he escuchado más de una vez. Incluso en algunos hermanos de la iglesia. Parece que todo lo importante es lo que se consigue, lo que se tiene, lo que se alcanza. Y eso realmente, hermanos, te guste o no te guste, se va a quedar aquí y no te lo vas a poder llevar. Como dice por ahí un refrán muy usado, venimos desnudos y nos vamos desnudos. No te puedes llevar nada. Si no, imaginaos cómo se verían los ataúdes. Habría gente que metería dentro del ataúd todo lo que se pudiese llevar, como los antiguos egipcios que pensaban que cuando ellos muriesen tenían que tener, digamos, una cohorte incluso de sirvientes alrededor para en la nueva vida que estuvieran haciendo el mismo trabajo que estaban haciendo antes. Pero qué tristeza, lo llenaban todo de oro y a los 3.000, 4.000 años se han encontrado todo el oro lleno de polvo y con un puñado de esqueletos alrededor. No nos engañemos. Tenemos que decidir en torno a qué vamos a planificar o queremos vivir nuestro futuro. Estas personas que, digamos, plantean su futuro en base a sí mismos, son pobres personas, aunque tengan mucho. No sé si me explico. Pero hermano, se puede tener muchísimo y ser muy mala persona. Se puede tener muchísimo y no querer a nadie. Y al final, ¿para qué nos sirve todo aquello que acumulamos? Si no nos lo podemos llevar. Cuando una persona plantea su vida en lo que llamaríamos en clave religiosa,
que es la segunda forma de plantearse el futuro, está planteándolo todo alrededor del aspecto religioso de su vida. Es decir, todo lo importante lo tiene en la iglesia. El templo es su sitio y que no se lo toquen. Que sea un edificio cómodo, que me hagan un buen culto, porque normalmente uno viene y hace muy poco dentro del culto, aparte de alabar a Dios, pero uno está casi esperando a ver lo que, como si fuéramos gallinas, a ver lo que le echan de comer. Y estamos esperando que el predicador predique bien y que no sea demasiado largo. Que yo no sé hoy si me voy a alargar mucho. Yo como estoy sentado y vosotros también, pues lo aguantamos. Pero es un tipo de vida, hermanos, religiosa, que al final no satisface. Aunque uno se engaña a sí mismo. Jesús habló en la parábola de Lucas 18 sobre un hombre que tenía ese tipo de vida. Era la parábola del fariseo y el publicano. Que además, fijaos, toda la parábola se desarrolla dentro del templo. Es decir, más liturgia, más vida de iglesia, pero muy poca consideración hacia los demás. Y dice así Jesús: les dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, porque al templo se iba a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y dice Jesús: pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las normas de Dios son completamente distintas a las normas humanas. La gente puede engañar a los demás durante un tiempo. Normalmente se descubre más tarde o más temprano a las malas personas. Pero aunque así no fuese, es decir, en el interior, hermanos, de este tipo de personas que solamente buscan la religión, la liturgia, lo que es la vida de iglesia, se están equivocando estrepitosamente. En nuestro tiempo podríamos decir que esta persona que plantea su futuro
en clave de iglesia, su vida gira en torno al lugar de culto. Es decir, en la pandemia lo han pasado fatal. Porque no había culto. Y si no hay culto es como si no hubiera vida. Hermanos, nuestra relación con Dios no se tiene media hora a la semana el domingo. Nuestra relación con Dios tiene que ser diaria. Son 7 días, acordaos siempre. Las semanas son 7 días. No lo centremos todo, hermano, en el buen rato, porque es un buen rato el que pasamos aquí alabando a Dios, disfrutando, teniendo comunión con los hermanos. Claro que es un buen rato y claro que lo tenemos que tener. Pero, hermano, eso no llena nuestra vida cristiana. Eso es una vida religiosa, litúrgica, centrada en nosotros. Una vida dentro del edificio. Cuando la vida cristiana hay que vivirla fuera. Con tu vecino, con tu amigo, con tu jefe, con aquellos a los que cuidas, con aquellos que conoces. Como hemos hablado de la obra social, donde hay miles de personas ocupándose de atender a otros de una manera altruista y libre. Qué importante es eso, hermanos. Porque hay otro problema en esta parábola que ya he mencionado en alguna ocasión, y es que sin ser demasiado consciente, se desprecia a otros que uno considera que no son iguales de santos que uno, o que no alcanzan el nivel espiritual que yo tengo. Qué imbéciles somos. Como si algunos nos pudiésemos creer mejor que otros. Hermanos, todos los seres humanos somos capaces de lo peor. No te engañes, tú no eres tan bueno. Solamente cuando Jesús entra en tu vida, te da otros valores y te cambia la manera de mirar. Pero no te engañes. Tú no eres bueno por naturaleza. No lo traías de serie puesto. La Biblia dice que eres pecador por naturaleza. Y ahora eres hijo de Dios y salvo solamente por la gracia de Dios. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. La persona que organiza su vida en clave religiosa, digamos, ha captado muy bien ese concepto de yo cumplo. ¿Os acordáis cuando Jesús en el Sermón del Monte hablaba de la primera y de la segunda milla? ¿Os acordáis? Eso era una norma que el Imperio Romano había puesto sobre todos los pueblos que gobernaba, por la cual cualquier soldado que se sintiese cansado de llevar su mochila, que era en la que llevaba pues todo lo que era su
cosas del trabajo del ejército, ¿no? Pues podía llamar a un ciudadano de los que eran súbditos y decirle: ayúdame y llévame la mochila durante una milla. No se sabe exactamente la medida de esa milla, pero un rato de camino. Vamos a decir 1 kilómetro, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando tú llegabas a ese kilómetro 1? Que tú estabas loco por soltar la mochila del militar. Porque tenías que cumplirlo. Era una ley. Eso era, hermanos, la primera milla había que llevarla por obligación. Es como tantas cosas en la vida que tenemos que hacer, aunque no nos gusten. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que luchar, hay que. Todos esos hay que nos dejan a veces. Pero Jesús dijo: pero si alguien te pide que le lleves la mochila durante 1 kilómetro, vete con él, llévasela 2. Esa Jesús la llamó la segunda milla. Esa es una manera de hacerlo voluntariamente. Porque tu obligación terminaba en el kilómetro 1. Pero tú, de motu propio, entendiendo que era algo que tú querías hacer, llevabas la carga 1 kilómetro más. Hermano, el cristiano religioso, cuando llega al kilómetro 1, lo suelta todo y dice: ya cumplió. Me pidieron 1 kilómetro y me parece que me he pasado 1,5 centímetros. Porque es que somos así. Pero hermanos, qué hermoso es tener disposición a decir: si hace falta ir más adelante, yo voy. Nadie me lo tiene que pedir. Nadie me tiene que obligar. Yo me dispongo. Esa es la segunda milla. Y eso demuestra, hermanos, que estamos saliéndonos de las normas de la religión para entrar en las normas de la vida cristiana, que son 2 cosas completamente distintas y normalmente antagonistas. Cuando estamos hablando de los 3 tipos de formas de enfrentar nuestro futuro, cuando alguien se plantea su futuro en clave del reino de Dios, la situación es muy distinta. En la clave del reino de Dios, fijaos que en multitud de parábolas, el Señor compara las parábolas con el reino de Dios. Es decir, lo que sucedía en el mundo, lo que sucedía en el campo, lo que sucedía en la viña. Pero prácticamente todas tenían que ver con el deseo de trabajar. Fijaos aquella parábola en la que el padre tiene 2 hijos y les dice: id a mi campo a labrarlo. Uno le dice que sí, otro le dice que no. Al final el uno no va y el otro, que dijo que no, sí va. Esas son las paradojas
de la parábola para enfrentarnos al momento en el que hay que pensar, en el que hay que reflexionar. Claro que Jesús era un maestro muy sabio y nos pone a pensar. Y a veces, hermano, leemos, escuchamos parábolas en las que inconscientemente, por nuestra propia naturaleza, nos colocamos de parte de los malos. Como la de los labradores, a los que se les paga todo lo mismo al final del día. Y empezamos a pensar, bueno, pero es lo mismo el que trabajó 1 hora que el que ha trabajado 12. Pues mire usted, no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Y nos colocamos, hermano, y no nos damos cuenta que el amo está haciendo con lo suyo lo que él quiere. Y que él tiene el derecho a hacerlo. Porque es suyo. Es su campo, su dinero, sus jornales, sus jornaleros. Hay que aprender muchas cosas todavía. Y hermanos, cuando nosotros nos planteamos vivir nuestra vida en clave del reino de Dios, entendemos que el reino de Dios es mucho más que la iglesia. La iglesia es una parte del reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios. En el reino de Dios está también el mundo necesitado. Y la iglesia está ahí para transformar, ayudar, estar al lado de ese mundo necesitado. Pero la iglesia no es el reino de Dios, no nos equivoquemos. Ya expliqué en una ocasión de dónde surgió aquel error, en el siglo V, y fue a causa de San Agustín. Porque el reino de Dios, hermanos, no es un lugar teórico o casi esotérico. Yo digo que a veces hay creyentes que en lugar de andar al ras de los demás, van casi volando. Van como a medio metro del suelo. Tienen una espiritualidad que parece que nadie es capaz de alcanzar. Hermanos, seamos más naturales. Seamos gente más normales. No hay que estar todos los días diciendo aleluya, amén, gloria a Dios, para ser un buen cristiano. Hay que vivir como el Señor nos ha enseñado que hay que vivir. En el trabajo donde Dios nos haya puesto o donde sea. Porque el que plantea su vida en clave del reino de Dios ha entendido que el reino de Dios no es un lugar contemplativo. Es un lugar de trabajo. Hay mucho que hacer. Esto Miguel lo repite muchas veces. Hay mucho que hacer. Y muchas parábolas lo demuestran. Porque el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios no se hacen las cosas mirando por el rabillo del ojo a ver cómo la hacen los otros, los compañeros, para luego criticarlos. O chivatarle, esa palabra tan fea que no nos gusta. O chivatarle al jefe. Pues en lugar de comerse el bocadillo en 1/4 de hora, ha tardado 3/4 de hora en comerse el bocadillo. Hermanos, cada uno
recordad el principio del texto que leíamos, tiene que presentarse delante de Dios y dar su propia cuenta. Job decía, ¿qué le diré cuando me pida cuentas? ¿Con qué me presentaré? ¿No? El que vive su vida en clave del reino de Dios ve al mundo y a la iglesia, pero no como algo genérico. A veces, hermano, hablamos del mundo y hablamos de la iglesia y dividimos la iglesia y el mundo. El mundo es lo malo, la iglesia es lo bueno, y no nos damos cuenta de que lo malo fue el verdadero objeto del amor de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a la iglesia que dio a su Hijo unigénito. No te equivoques. De tal manera amó Dios al mundo. Nosotros ahora somos iglesia porque estábamos en el mundo. Entonces hay mucho mundo todavía al que llevar el mensaje del Evangelio. Y hay mucho que decirles, porque el reino de Dios tiene espacio para ellos, hay lugar. La semana pasada, estoy terminando, La semana pasada Miguel insistió varias veces en recordar la declaración de principios y metas de esta comunidad, que tenemos escrita ahí para que a nadie se le olvide. Y también para que, como decía el hermano Sters en Canadá, cualquiera que entre a la iglesia pueda saber lo que puede esperar de esta comunidad. Es decir, él era un hombre sabio. Decía, yo quiero que la gente sepa lo que sí puede esperar. Es decir, lo que puede esperar es que estemos pendientes de lo que necesite, porque queremos servir a Dios y ayudarles también a ellos. Y Miguel hablaba mucho de lo importante que es colaborar, haciendo, hermanos, aquello que nos venga a la mano para poder servir a Dios, al mundo y a su iglesia. Y yo me gustaría dejaros solamente unas preguntillas para esta semana, para que cuando estéis así un poquillo que no sepáis en qué pensar, pues os pongáis a pensar. La primera es, ¿en qué manera estoy contribuyendo yo al avance del reino de Dios? Plantéatelo. Es decir, si estás en ese punto en el que no vas ni para adelante ni para atrás, eres como aquellos del tiempo de Juan el Bautista, que Jesús dijo, mira, se les tocaba flauta y no bailaban, se les decía que llorasen con nosotros y tampoco lloraban. Es decir, ni se alegraban ni se entristecían. Eran gente aséptica, que siempre se quedaban en el centro. Uy, hermano, si yo os contara la cantidad de cristianos que hay en el centro, solamente quieren cumplir lo que hace falta. Y ya con eso, ya está bien. Pues te estás equivocando. Porque tu vida no acaba ahí. Hay un reino de Dios muy grande y mucha necesidad en mucha gente con la que tú puedes colaborar. La segunda es, ¿estoy satisfecho delante de Dios con mi forma actual de vida cristiana? Si tu vida está centrada alrededor de ti, si está centrada en clave
de iglesia o concepto litúrgico, hermano, tú te tienes que plantear si eso te satisface o no. Si estás contento, bueno, allá tú. Sigue viniendo a los cultos, disfruta del culto y vete a tu casa. Pero eres un cero a la izquierda. Contigo no se cuenta para nada. No, es decir, no hay disposición a hacer nada, a servir. En cambio, hermanos, cuando entendemos que Dios ha pagado por nuestra vida y que Él nos ha llamado para que otros que están tan perdidos como nosotros estábamos, le conozcan, entendemos que podemos ayudar en algo y ser colaboradores con Dios, como dice 1 Corintios. La tercera pregunta sería, ¿hasta dónde entiendo yo lo que es el reino de Dios? Porque mucha gente no tiene muy claro esos dos conceptos entre la iglesia y el reino de Dios. No lo tiene. Parece que reino de Dios equivale a iglesia. Y hermano, el reino de Dios es mucho más extenso que la iglesia. Es decir, está mucho más fuera que dentro. ¿Eh? Y nosotros estamos dentro de ese reino de Dios. Y la última sería, ¿hasta dónde alcanza mi compromiso con Dios y con su reino? Que el Señor nos ayude a todos a dar una respuesta correcta cuando se nos pregunte, cuando tengamos que hacer cuentas, como decía Job. Y que vivamos un tiempo cargado de compromiso y de servicio a Dios, a los demás y a su iglesia. Que el Señor os bendiga.